Neumonía. Neumonía es un tema importante, pero hay que saber algunos puntos claves en este tema. En el ENAM, antes del año 2015, neumonía era el tema estelar. Después del 2015, bajó ya, se puso tercero o cuarto en las preferencias. Más bien, quien ha levantado es asma y TEP. Por eso que me he dedicado a hacerles muchos más detalles. Ya aumentaron las preferencias. Neumonía cayó. Tuberculosis ha bajado al quinto, sexto, pues la gente ha reorganizado la temática. Entonces, con ese fin tienes que estudiar de manera estratégica. La neumonía, chicos, se divide por grupos. Tenemos el grupo 1, del grupo 2 y del grupo 3. ¿Ok? Grupo 1, 2 y 3. Mira, tenemos el 1, la ambulatoria, el 2, la hospitalizada y el 3 que va a UCI. En la ambulatoria domina el Streptococcus pneumoniae. En la hospitalizada, también el Streptococcus pneumoniae. Actualmente, los reportes votan Bacillus gram negativos. ¿Ok? Bacillus gram negativos. Y en el 3, en UCI, Pseudomonas. ¿Ok? Entonces acuérdate, en los ambulatorios, neumococo, vamos a trabajar duro neumococo. En los hospitalizados, guarda con los gram negativos, y los de UCI, guarda con la Pseudomonas. Si tú ves que los gérmenes, según la etiología, según el factor, la mayoría de las veces siempre ganaba Streptococcus pneumoniae. Por eso, vamos a ver en un cuadro cuál es la forma, cómo tienes que estudiar de acuerdo a la etiología y qué característica que te va a dar. Esa es la forma más práctica de estudiar neumonía. ¿Ya? Entonces, doctores, tenemos la neumonía de dos tipos, típica y atípica. La típica la característica es la imagenológica, ¿no? Acuérdate que el rayos X es el gold estándar para diagnosticar neumonía. Entonces, vas a ver tú que la típica va a tener un lóbulo afecto la mayoría de las veces, en cambio la típica no va a tener es más difuso. Intersticial difuso, ¿no? Entonces, ese es el cuadro típico que tienes que tener una placa, ¿no? Pero la forma de presentación inicial, cuando tú tocas al paciente, clínica, se caracteriza por tres cosas en realidad, tres cosas puntuales en toda pregunta para diferenciar neumonía. La primera es la fiebre, la segunda es la tos y la tercera son los crépitos. Entonces, tenemos fiebre alta en neumonía típica y en cambio en la típica tenemos subfebril. O sea, menos de 38, pero más de 37.5, ¿no? La tos es purulenta en la típica, en cambio acá su tos es seca. ¿Ok? Y vamos a tener que los crépitos son muy importantes aquí. Algunos te pueden poner soplo tubárico, ¿no? Que es el típico soplo de la condensación, ¿no? Soplo tubárico. En cambio, acá, ¿qué va a dominar? Los cuadros sistémicos. En las atípicas dominan las cosas llamativas fuera del pulmón, ¿no? Que te pongan, por ejemplo, hematuria, que te pongan, por ejemplo, un problema, meningitis bulosa, miocarditis, o sea, cosas fuera del pulmón. Entonces, esto no es tan típico, este es más atípico. ¿Ok? Entonces, así tienes que analizar tres cosas para diferenciar puntualmente. El más importante clínico es fiebre, el segundo, tos, y el tercero, cuadros clínicos. Uno en pulmón, crépitos, y otro fuera del cuerpo. Enfermedades, cosas que estén fuera del cuerpo. Puntualmente. Placa, uno consolida en un solo lado y la otra se difunde en diferentes lados de manera intersticial. Con eso llegamos a este cuadro, el cuadro de la diferenciación, el cuadro de las preguntas. Cuando tú estudias neumococo, que es el germen más frecuente, te vas a dar cuenta que el neumococo está metido en todos lados, por eso que su condición es global. Características típicas que tú tienes que encontrar en el neumococo, ¿cuáles son? El esputo es característicamente herrumbroso. Si escuchas la palabra herrumbroso, marca neumococo. Vas a encontrar que las imágenes en el neumococo son lobares. Imágenes lobares redondeadas. ¿Ok? Las enfermedades, influenza, asociada, causa más frecuente de neumonía en una gripe, neumococo. ¿Ok? Otra, paciente con VIH. Otra, paciente esplenectomizado. Causa más frecuente de estos casos, neumococo. Haemophilus influenza es el segundo. Tenemos neumonía en parches. Neumonía en parches. Enfermedades asociadas y poco. Klebsiella pneumoniae, bacteria del alcohólico. Famosa característica en imagen, neumonía pesada. Está tan purulento, tan supurativo, que inclusive el lóbulo hace como un peso
en la incisura, ¿sí? Y se ve como un peso que cae, neumonía pesada. ¿Ok? Pseudomonas aeruginosa se asocia a ciertas enfermedades, bronquiectasias y fibrosis quísticas, malformaciones, deformaciones bronquiales. La pseudomonas, vamos a verla en algunas enfermedades también, como la TBC secuelar. TBC secuelar. Siempre la pseudomonas está metida donde se deforme un bronquio. ¿Ok? Estafilococo aureus. Drogas, adictos de droga por vía parenteral. Característica, ¿qué le hace al pulmón? Le hace huecos. Neumatocele. Neumatocele. También podemos encontrar múltiples nódulos necrotizantes. Múltiples nódulos necrotizantes, sobre todo en los niños. Múltiples nódulos necrotizantes. Enfermedades que se pueden asociar, sobre todo las inmunosupresivas, ¿no? Inmunosuprimidos. Germen, anaerobios. Condición, trastorno del sensorio. ¿Por qué? Porque se aspira. Por eso que hay algunas enfermedades que hacen trastorno del sensorio y se pueden aspirar, como la epilepsia. Si te ponen paciente con epilepsia y que días después tiene una neumonía, ¿cuál es el germen? Anaerobio. Acuérdate, anaerobio, alcohólicos que se aspiran y pueden formar abscesos. Pueden formar abscesos, o sea, anaerobio va con absceso. Tratamiento del absceso, chicos. Drenaje o antibiótico. Ya, por eso quería preguntarles. Fíjense, el absceso se va a dar dentro del pulmón. El empiema es cuando está fuera del pulmón. El empiema le pongo tubo. Al absceso, si le meto un tubo, lo perforo al pulmón. Al absceso se trata con antibióticos. El empiema con tubo. ¿Ya? Por eso se los ponía a propósito. Micoplasma. Micoplasma, el rey de los atípicos. El germen más frecuente de atípicos. Se asocia. El micoplasma es un germen de M. Es un germen de M. ¿Por qué? Mira. Meningitis bulosa. Tímpano. Miocarditis. Mielitis transversa, mialgias. O sea, date cuenta todo lo que puede ocurrir, ¿ok? Miocarditis también, no sé si te dije miocarditis. Miocarditis. Entonces, todo eso puede ocurrir en el micoplasma. Es pura M. Las famosas crioaglutininas por depósito en frío también ocurren asociadas al micoplasma. Y hay algunas enfermedades como la anemia falciforme, pregunta de examen, paciente con anemia falciforme se asocia a ello, ¿no? La anemia falciforme se asocia a dos bacterias, ¿no? Esta de acá, micoplasma para neumonía y salmonella para osteomielitis, ¿no? La anemia falciforme clásicamente. Legionella neumófila. Legionella neumófila. La legionella se asocia mucho a cuadros, como es atípico, cuadros fuera del pulmón, o sea, hematuria, diarrea y hace trastornos del sensorio. Trastornos del sensorio. De los 4 tipos de mecanismos de neumonía, mira acá, el más frecuente es microaspiración. Gérmenes, neumococo, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis. ¿Ok? Inhalatorio, micoplasma, legionela y virus. Hematógeno, Pseudomonas Staphylococcus aureus. Por contigüidad, Pseudomonas. Dentro de las causas intrahospitalarias, no te olvides hoy en día los gram negativos. Los gram negativos. ¿Ok? Si queremos clasificar la gravedad de una neumonía, tenemos que hablar de la clasificación CUR. Mira, CUR al comienzo era así. Primero fue CUR. Después le metieron la edad. CUR 65. Y ahora se habla del CRB 65. ¿Por qué? Porque la variable U, como es laboratorio, la quieren quitar. Pero para las preguntas de examen te van a mantener todavía estos valores. Esto de acá vamos a tener otros valores nuevos que se están manteniendo, han cambiado los comportamientos. Por ejemplo, un CUR de 0, manejo ambulatorio. Un 1 y 2, manejo hospitalario. Un 3 o más, manejo UCI. ¿Ok? Un 3 o más, manejo UCI. Entonces,
Así como existe la escala del CURB, que te van a preguntar, te van a preguntar estas variables, también hay otras escalas como el FINE o el PCI, que tiene como 20 variables. ¿Cuál es el objetivo principal de la escala CURB? Medir la mortalidad a 30 días. Un puntaje de 0 tranquilamente se asocia a una mortalidad de 3%. Una mortalidad hospitalaria puede llegar hasta el 25%. Y una mortalidad en UCI puede llegar hasta más del 50%. ¿Ok? Entonces eso hay que tener en cuenta, la mortalidad a qué tiempo, a 30 días. ¿Ok? ¿Cómo se maneja la parte de antibiótico-terapia en neumonía? Mira, este es otro dato importante de cara al ENAM. ¿Cómo manejamos antibióticos en una neumonía? ¿Ya? Se maneja por grupos. Grupo 1, grupo 2 y grupo 3. A ti te van a hacer el 80% de preguntas acá y el 20% de preguntas acá. Doctor, ¿no me preguntan grupo 3? No, en la residencia se agarran contigo. Grupo 1, ¿qué le vamos a dar? Amoxicilina, ácido clavulánico. ¿Ok? Ese es el manejo en adultos. Y el manejo en niños es amoxicilina a altas dosis, o sea, la dosis máxima, 90 miligramos por kilo día. Esto de acá es el manejo importante. Pero tú estás en Lima, la ciudad de los boticarios. En Lima, ¿qué hacen? Te dan macrólidos. Macrólidos. Doctor, ¿que en Lima no le damos amoxicilina ácido clavulánico a una neumonía ambulatoria? No. ¿Por qué? Porque ya tienen resistencia. El neumococo le metes amoxicilina, se lava y se baña. No le pasa nada. Entonces le metes macrólido. Pero el macrólido tiene 20 a 30% de resistencia al neumococo. El macrólido que más usamos, ¿qué cosa es? Clasitromicina y claritromicina. Esto se aplica siempre y cuando el pata sea un pata sanito, que es la típica pregunta del ENAM. ¿Qué pasaría si el pata tiene una condición crónica? O sea, tiene POC, es un cardíaco, un renal, así un crónico. En ellos podrías utilizar de manera ambulatoria levofloxacino vía oral. ¿Ok? La levofloxacina vía oral lo puedes utilizar de manera ambulatoria si el paciente tiene un cuadro crónico. Pero si es un pata sanito, le das macrólido y no pasa nada, muchachos. ¿Ya? Muy bien. Si te hacen tu serum, le puedes aplicar amoxicilina ácido clavulánico, ¿sí? No pasa nada. Pero si no va yendo bien en 2 días, 3 días, ya fue, pues, ¿no? Le tienes que dar tranquilamente su macrólido. Incluso la guía es tan buena gente que en los países ponen amoxicilina ácido clavulánico más macrólido. Pero nosotros sabemos que el macrólido cubre muy bien neumococo y atípicos. Entonces le damos macrólido. ¿Por qué le dan la mezcla en algunos países? Porque en algunos países vamos a ver que el macrólido no cubre tan bien el neumococo como lo hace la amoxicilina ácido clavulánico. Y puede complementarse. En las preguntas del ENAM, macrólido va a ser la clave que tú vas a marcar. Macrólido vía oral es la clave que tú vas a marcar. Si te ponen la condición que está sano, si te ponen que tiene una enfermedad crónica, te vas de frente a levofloxacino. En los pacientes que requieren hospitalización, ¿qué vamos a hacer? Acá le vas a agregar al macrólido, le vas a agregar cefalosporina de tercera generación. Esto se hace endovenoso. Este es vía oral. ¿Ok? La cefalosporina de tercera generación, ¿qué cosa le vas a dar? Cefotaxima. Cefotaxima. ¿Ok? O ceftriaxona. Ceftriaxona. ¿Ya? Muy bien. Es el manejo típico que vas a hacer. Si te preguntan que el germen, el pata se ha aspirado, directamente te hablan de aspiración y está en una hospitalización. Para la aspiración, nosotros generalmente vamos a usar amoxicilina ácido clavulánico, ¿sí? Pero de manera endovenosa. Y en nuestro país no tenemos esto. Por eso que usamos clindamicina.
clindamicina. También puedes usar ertapenem. ¿Ok? Entonces puedes usar clindamicina o ertapenem. Si el pata te ponen que tiene una infección por Staphylococcus aureus, ¿qué podrías utilizar? Linezolid o vancomicina, cualquiera de los dos, más un levofloxacino para que cubra todavía toda la parte del neumococo y su mancha. ¿Ya? Linezolid o vancomicina más levofloxacino. Esto es el manejo que tú vas a hacer para el enano. Para la UCI, siempre pensando en la pseudomona, salud, vas a usar piperacilina, tazobactam, el pipetazo, o algún carbapenem, que puede ser imipenem o meropenem. Esto le vas a agregar una quinolona, que es un levofloxacino. Ya, chicos, este es el manejo de neumonía que tú tienes que manejar en el protocolo típico de cada uno de los escenarios. Ya, si te ponen a hacer el CUR, te pones a hacer el CUR y de acuerdo a ello vas viendo qué antibiótico le podrías dar a este paciente. Respecto a pepas de gérmenes en pulmón, acuérdate, mira, empiema, causa más frecuente de empiema, Staphylococcus aureus. Causa más frecuente de empiema, Staphylococcus aureus. De absceso, anaerobios. Acuérdate en imágenes, cuando mide más de 2 centímetros, sospechen absceso, y si mide menos de 2 centímetros, una neumonía necrotizante. Al fondo le puedes prender la luz, por favor. Pues creo que al costadito prende. Ok. Muy gracias. Cuando tengamos cavernas, huecos, acuérdate quién es la que hace más huecos. Staphylococcus aureus, la que hace huecos. ¿Ok? Respecto a los hongos, hay dos que quiero que te acuerdes en pulmón. Si son endémicos, quiere decir que lo podemos ver, histoplasmosis. Típica pregunta, histoplasma. Persona que viene de la selva, asociado ¿a qué? A un cuadro de patología intersticial, con ganglios calcificados en la zona iliar y con problema de dificultad respiratoria. ¿Ya? Y de los que son oportunistas o de enfermedades crónicas, tenemos a la aspergilosis. El aspergilo puede romper el pulmón, le hace un hueco y puede quedarse ahí. ¿Eso cómo se llama? Micetoma. Y hace el famoso signo del aire creciente. Pregunta de examen. El signo del aire creciente se puede dar en la aspergilosis. ¿Ya? En la aspergilosis. Con respecto a los grosores de todas las cavernas, vemos si el grosor de una caverna, un hueco, es menos de 4, lesión quística. Si es más de 4, una lesión cavitada, típica de tuberculosis. Inmunologías que asocian a cavitación, el Wegener es el que más hace de las vasculitis, es el que más se va a asociar a cavitación, hasta el 50%. Acuérdate que las tuberculosis se tienden a cavitar cuando hacen reactivación, o sea, tuberculosis secundaria, en región apical, ¿no? Y respecto a las causas de neumonía en EPOC, acuérdate que la causa de neumonía en EPOC es streptococo y el Haemophilus influenza es la causa de exacerbación más frecuente. ¿Ok? A tomarlo en consideración. No te olvides que si el paciente no responde a la terapia y sospechas que es infección, es resistencia. Y si es no infecciosa y no responde, probablemente es una neoplasia y tú estás pensando que es una neumonía, es una mancha que está ahí. A tomar en consideración.